tema de lo que significa los temas de orientación, dónde estamos. Fíjense, miren, todos han debido escuchar dónde está Concepción, ¿no? Concepción está en Chile, en una zona un poquito más austral respecto a Bolivia. Y miren, esta es la radiación solar que reciben en Concepción. Esta es la radiación el 21 de diciembre y esta es la radiación solar que reciben el 21 de junio. Miren, en diciembre empieza un poquito más allá de las 6 de la mañana el día, sale el sol y se está ocultando poco más allá de las 6, cerca de las 7 de la noche, un poquito más, ¿no? Llega un máximo de 1000, después está con 750 vatios por metro cuadrado, etc. Pero fíjense en invierno está empezando cerca a las 9 de la mañana, llega a un máximo, ni siquiera llega a 250 vatios y se está ocultando a las 5 de la tarde el sol. Entonces, esto es lo que está pasando en zonas muy australes, en el hemisferio sur. Y quizás Alemania y otras zonas que están muy al norte también tienen el mismo comportamiento. Es decir, que la diferencia de la radiación solar para aprovecharla entre lo que es el máximo diciembre y el mínimo que es junio, miren, aquí es casi 4 veces a 1, ¿no? Entonces, si yo dimensiono un sistema para verano, voy a tener un tamaño de panel muy pequeñito que en invierno no me va a servir. Y si yo dimensiono para el invierno, en verano voy a tener un sistema 4 veces más grande de lo que necesito. Entonces, estos son temas que se pueden fácilmente apreciar. ¿Cuál es el caso de Cochabamba? Miren, que se repite casi para todo el país, ¿no? Estos son datos medidos de Cochabamba y este es el 21 de diciembre y pueden ver las curvas, las barras azules. Y fíjense, el 21 de junio, ¿no? ¿Cuántas? Veremos solo los máximos. ¿Cuánta es la diferencia entre junio y diciembre? Estamos hablando de 950 vatios quizás contra 800, digamos 800, un poquito más, 780. Estamos hablando quizás de un 10-15% como máximo. No estamos hablando de una relación como veíamos en la anterior lámina de 4 veces a 1. Aquí estamos hablando de que máximo tendríamos una relación, una diferencia en el pico de un 15%. Ya digamos 20, pero no llegamos a un 20% de diferencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo dimensiono un sistema para el verano, me va a funcionar quizás 20% menos en el invierno. Y al revés, si dimensiono un sistema para el invierno, quizás voy a tener un 20% de exceso en el verano. Es decir, si encuentro un término medio, puedo restringirme un poquito en invierno y tener un poquito de sobregeneración en verano. Pero fíjense, esto es lo que pasa en el caso de Bolivia. Básicamente, con más o menos diferencias, digamos, esto se reproduce en todo el territorio nacional. ¿Qué quiere decir? Que estamos en una franja, en una zona en la cual las variaciones entre los puntos máximos y mínimos estacionales de la radiación solar son variaciones muy pequeñas que hacen que la rentabilidad de utilizar equipos de energía solar sea sumamente amplia. En el otro caso, en el caso anterior, es bien complicado pedirles rentabilidad de un equipo solar que tiene una diferencia de 4:1 entre 2 estaciones del año, ¿no? Entonces, creo que esto es importante para que después aterricemos en los modelos simplificados de cálculo. Fíjense, estoy muy cerca de casi tener un comportamiento similar entre 2 estaciones que son bien adversas, ¿no? Bueno, hemos visto ya la altura solar, los obstáculos. Esto solamente es como un recordatorio, más adelante lo vamos a ver. Tenemos que poder saber calcular la distancia que nos dan las sombras en los diferentes paneles. De momento no solamente tiene como función estos recordarles. Por ejemplo, si este es un panel y aquí tenemos otra fila de paneles, hay que cuidar que las sombras del primer panel no afecten al segundo panel, ¿no? Para eso necesitamos el ángulo de inclinación, necesitamos este ángulo que es la altura solar, que se puede calcular o se puede saber para diferentes épocas del año. Aquí hay un ábaco y aquí necesitamos este tamaño del panel y aquí está esta distancia X. Entonces,
Si tenemos más o menos los datos, fácilmente con esta gráfica podemos aproximar. También están las ecuaciones que les voy a mostrar después, ¿no? Pero, por ejemplo, hay este tipo de soluciones que son gráficas muy rápidas, uno puede interpolar y podemos sacar, digamos, resultados bastante aproximados, digamos, pero interesantes, ¿no? Por otro lado, ya vieron ustedes los datos de la radiación solar extraterrestre, cómo se comportan, Yacuiba, Cobija, La Paz, veíamos que son las diferencias, hay diferencias, pero no son tan grandes y se van compensando, las radiaciones sobre la superficie horizontales, etcétera, tampoco vale la pena revisar, pero aquí ya podemos entrar a ver cuál es la radiación promedio anual en Cochabamba, volviendo al tema nuestro, ¿no? Fíjense, este es el mapa solar, el mapa de radiación solar en Cochabamba, que se lo hizo hace algunos años junto con la gente de la Universidad Mayor de San Simón, con el proyecto de energía solar, y que dio paso, si quieren ustedes, a lo que fue después la construcción del mapa solar para Bolivia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este caso? Este es el mapa de radiación promedio anual. Entonces, fíjense, tenemos zonas de radiación, quizás estas son las más bajas, de radiación más baja, estamos hablando de radiaciones de 3,9, 4,2, estas zonas básicamente es el TIPNIS, digamos, perdón, está más que 3,9, 4,2, estamos 4,2, 4,5, esto es el TIPNIS. Y fíjense las zonas de mayor radiación que están aquí en todos los municipios de la zona andina de Cochabamba, ¿no? Estamos hablando de radiaciones entre 5,7, 5,4, 5,7 y 6 kilovatios hora por metro cuadrado al día. Recuerden que el promedio de Bolivia es 5, ¿no? Entonces tenemos una serie de variaciones aquí, pero este es el promedio anual, es decir, en la peor zona estamos con 4,2, por decir algo, y en las mejores zonas como promedio anual estamos por 6, quizás alguno por 6,3, pero este es el promedio anual. Pero fíjense cómo varía entre noviembre y junio. Miren, en noviembre llegamos a unas zonas, esto debe ser Arque, Bolívar, creo, Tapacarí, Bolívar debe ser sobre todo cerquísima a Oruro. Aquí estamos hablando de niveles de radiación casi entre 6,8 y 7 kilovatios hora por metro cuadrado al día, y aquí estamos hablando de niveles de radiación aproximadamente de 5, ¿no? En esta zona, entre 4, 8 y 5, y ahí tenemos todo el espectro hasta los 7 kilovatios hora metro cuadrado al día. Entonces es una zona con muy alta radiación. Y fíjense, pero ¿qué nos pasa en junio? En junio estamos hablando de una radiación solar quizás de 3 kilovatios hora por metro cuadrado del día en esta zona, que es la que tiene más baja, y en las zonas más altas estamos hablando de 4,8, 5,1. Aún así, es susceptible de utilizarse en todo el territorio de Cochabamba de energía solar. Entonces, esta sería un poquito la zona más crítica, digamos, pero que solamente unos meses al año. Estamos hablando de junio, ¿no? Julio ya mejora y mayo también antes estaba bien. Entonces, este es el mes más crítico y claro, este es el mes pico también en noviembre. Aquí tenemos la radiación solar para los 12 meses del año para todo el departamento y claro, si voy a intentar pasarles las imágenes de manera más grande y mejor resolución, de manera que podemos incluso escoger el municipio y directamente utilizar estos mapas con los datos de radiación, si quieren por meses o si quieren el promedio anual de todo el departamento, ¿no? También hemos visto que hay influencia en la inclinación, creo que eso ya se ha visto. Cuando hay una inclinación horizontal, esto es lo que recibimos de radiación solar, y cuando inclinamos, por ejemplo, con 15 grados, que es más o menos la latitud, tenemos una curva y un aprovechamiento mejor de la energía, y si pasamos a 30, privilegiamos un poco en los meses de menor radiación, y si pasamos a 45 grados, bueno, ahí privilegiamos mucho los meses de menor radiación, pero perdemos bastante en los meses de mayor radiación. Entonces, fíjense, entre la latitud y los 30 grados es los valores que más o menos nos interesan
para utilizar. Pero la instalación horizontal como tal no parece muy interesante, pero todo esto ya lo pueden calcular ustedes. ¿Cuáles son las condiciones atmosféricas que tenemos que considerar cuando vamos a aplicar la radiación solar? Primero, el tema de nubosidad, el viento y la temperatura, que son cosas aleatorias que van cambiando todo el tiempo. Y tenemos que tener presente que siempre que hablamos de radiación solar a nivel del suelo, estamos hablando de promedios que tienen un error estadístico. Ya es imposible hablar con un valor concreto. Si yo les digo 5 kilovatios hora metro cuadrado, ese es producto del análisis de una serie de datos con errores, etcétera, pero que nos permite asegurar que ese es el valor más probable. Este es el mapa de radiación solar para Bolivia, y aquí esto lo pueden, si entran en la página web nuestra www.energetica.org.bo/mapa solar, tienen el mapa de radiación solar. Este es el promedio anual de todo el país. Entonces, fíjense, estamos básicamente entre, qué sé yo, 4, 8, 5, 1, que serían los meses de menor radiación, hasta estamos hablando aquí en estos tonos un poquito pasados de lila, digamos, 6,9, 7,2 kilovatios hora. Este es el promedio anual. Entonces, Cochabamba, que está aquí, representa bastante bien el promedio de todo el país, ¿no? Entonces, este es, pero el comportamiento promedio anual. Entonces, si yo quiero poner paneles solares y tengo que decidir entre ponerlos, no sé, si tendría que ser una planta solar grande, me dicen la pondremos en Cobija, o la pondremos aquí en Uyuni, o en Oruro, o en Potosí, o en las alturas de Cochabamba. Creo que ganamos con creces temas de radiación solar en esta zona. Lo cual no quiere decir para nada que no hay que ponerlos aquí, solo que aquí sería, digamos, tendría un aporte más interesante que este lado, pero si se identifican zonas y criterios para instalarlos aquí, tampoco hay ningún problema, que sigue teniendo estos valores de radiación solar, siguen siendo por lo menos 30% más altos que el mejor lugar en toda Europa que tenga radiación solar, que puede ser en España o en Grecia, digamos, ¿no? Mejor que 30% por encima del mejor lugar, nosotros tenemos de radiación solar en los lugares con menor radiación solar del país. Entonces, además, para nosotros, y además tenemos una radiación constante casi todo el año. Estos datos los tenemos de enero básicamente a junio y a diciembre. Los 12 mapas, los 13 mapas en realidad se los puede ver aquí en www.energetica.org.bo/mapa solar. Si entran ahí pueden ver los 13 mapas y están las divisiones municipales, aunque no están los nombres, y con eso se puede tener acceso directo a los niveles de radiación solar que necesitamos. Entonces, aquí también podemos ver cómo el país, si quieren, se va enfriando, ¿no? Hasta mayo, junio, y después cómo otra vez recobra los niveles de radiación hasta diciembre. Entonces, esto nos muestra más o menos algunos niveles que son interesantes, ¿no? Hay alguna pregunta en el chat que nos dice si tenemos mapas solares para otros departamentos o solo para Cochabamba. Con el detalle que les hemos mostrado, solo para Cochabamba, pero dentro del detalle de los mapas solares, del mapa solar de Bolivia, tienen para todos los departamentos, no solo que no lo tenemos focalizado departamento por departamento. Hay otra pregunta, dice, ¿qué tan preciso es? Es el mejor trabajo que se ha hecho, y eso está basado en un trabajo previo que se hizo con Enrique Virueta hace 15 años atrás, o 20 años atrás casi, para hacer el primer mapa solar, y tiene una confiabilidad bastante alta. No tenemos los niveles de estaciones solares, etcétera, que tiene la NASA ni los modelos, pero yo creo que aquí la gente de San Simón y el trabajo nuestro, que ha sido apoyar en la toma de datos en campo, ha dado un fruto tal que hemos podido ajustar los pocos datos de campo que hay en Bolivia con modelos y con otras bases de datos, de tal manera que nos ha permitido construir esto, y tiene yo les digo sinceramente, un nivel de confiabilidad bastante alto, ¿no? Y en algunos casos hay contradicciones con lo de la NASA, ya lo vamos a ver en algún momento. Finalmente, para terminar ese tema de la radiación solar, ¿cómo podemos más o menos saber qué nivel de radiación solar tenemos
estando al aire. Porque una cosa es hablar fácil, una cosa fácil es hablar de la radiación solar con un mapa solar o con un radiómetro, ¿no? Entonces uno pone el radiómetro y dice, ahorita hay 750 vatios por metro cuadrado, pero después no sabemos cómo ubicamos. Pero más o menos hay esta escala. Fíjense, estamos con 800 a 1000 vatios cuando tenemos un día absolutamente despejado y la radiación es directa, cerca al mediodía. Esto puede pasar incluso un poquito más, puede llegar a 1100, 1200. Acuérdense que la constante solar es 1373. En algunos casos incluso se llega a ser esos valores en el altiplano boliviano, sobre todo, o en el desierto de Atacama, con días perfectamente despejados y límpidos, estamos acercándonos a la constante solar, ¿no? Si hay un poquito de nubes, miren, vamos a estar quizás entre 600, 800, ¿no? Y aquí, digamos, 500 puede ser el rango, entre 500 y 800 este lado y 500 y 200 este lado. Y si es un día completamente nublado, vamos a estar entre 200 y 300 vatios por metro cuadrado. Esos son los niveles de radiación. Entonces, en estos días, digamos, es invierno, que no esté nublado, esté más o menos despejado, aunque no es la mejor época del año, seguramente estamos con unas radiaciones entre 800 y 900. Si fuese verano, estamos entre 900 y 1000 con seguridad. Y una tarde un poquito nublada aquí en invierno, debemos estar tranquilamente con 500 vatios por metro cuadrado. Entonces, estas escalas nos permiten más o menos ajustarnos dentro del marco que tenemos en el país a los niveles de radiación. ¿De acuerdo? Entonces, creo que con eso hemos dado un repaso rápido de la radiación solar, de los valores que hay y de los mapas que existen para que podamos tener datos para sobrevivir rápidamente. O sea, si el día de mañana tienen que calcular un sistema solar y no tienen acceso a la base de datos de la NASA o esto o el otro, estamos complicados de hacer correr los modelos, pero si nos acordamos de algunos datos por medio, podemos dar un resultado que se acerque lo más posible a un proceso de cálculo más específico. Veremos entonces rápidamente algunos temas también ya de tecnología fotovoltaica, que algo han visto con Enrique también, ¿no? Bueno, creo que la historia de la energía fotovoltaica es más o menos interesante. Este empieza en 1839, cuando se descubre el fenómeno fotovoltaico, y en 1954 se fabrica la primera célula. En los años 70 esto se despierta un poco por la crisis del petróleo y por las agencias espaciales, y hemos visto que una célula fotovoltaica produce más o menos 0,6 voltios y 2 amperios, ¿no? Casi un vatio cuando tiene una radiación de 1000 vatios por metro cuadrado. Por otro lado, creo que el efecto fotovoltaico también se lo ha visto con Enrique. Hemos visto que el silicio es un elemento muy interesante, tiene una estructura muy sólida, tiene 4 electrones en el nivel exterior de combinación, entonces cuando se combinan entre ellos, si este es un átomo de silicio, se combina perfectamente en una estructura cristalina. Pero también se ha visto que cuando este elemento lo dotamos con fósforo o con boro, introducimos ciertas impurezas, ¿no? Entonces el fósforo tiene 5 electrones y cuando lo ponemos en una red de silicio, resulta que 4 electrones del fósforo se han combinado, pero queda uno suelto. Y cuando ponemos en otra capa boro, igual en otra capa de silicio, resulta que el boro tiene 3, entonces se han combinado 3 y nos queda un hueco aquí, ¿no? Entonces resulta que este silicio, que se vuelve un poquito más negativo porque tiene un electrón en exceso, es tipo N, mientras que que le falta un electrón, entonces es un poquito más positivo y le falta básicamente un puntito por el boro. ¿Cuál es la energía que se necesita para que este electrón por demás salte a llenar este hueco? Se necesita una energía que tiene que ser equivalente a 1,12 electronvolts, ¿ya? Y sobre este 1,12 electronvolts, fíjense el rango del espectro visible, por eso les mostraba el espectro visible, está más o menos entre 1,6 y 3,1 electrones de energía. Es decir,
más allá del 1,6 está el infrarrojo, y más allá del 3,1 está el ultravioleta. Entonces, yo necesito 1,12. Y justamente entre el límite del infrarrojo y el límite del ultravioleta, que es el rango visible, yo tengo energías entre 1,6 y 3,1 electronvolts. Entonces, esto es justamente lo que hace que funcione el efecto fotovoltaico, ¿no? Creo que es importante. Aquí, bueno, están las mismas figuritas, etcétera, pero lo más importante aquí es ver que son los fotones que tienen esta cantidad, al menos de 1,12 electronvolts, los que llegan, chocan con los electrones y hacen que se empiece a dar un flujo de electrones entre una capa tipo N y una capa de silicio tipo P. Y a partir de eso, entonces, generamos una corriente de energía eléctrica. Entonces, creo que esto lo han visto con un poquito más de detalle con Enrique, pero vale la pena ver cómo funciona, ¿no? Y el tipo de energía. Entonces, aquí ya tenemos una celda fotovoltaica, aquí está el tipo N, aquí está el tipo P, aquí están los electrones que sobran, aquí están los huecos que hay, viene el fotón y bueno, impulsa este electrón, lo hace saltar abajo, pero como no es un medio, después de un ratito se va a querer salir del electrón, entonces nosotros lo conectamos a través de este circuito y lo volvemos a inyectar y aquí se genera entonces un circuito eléctrico que el que hace mover la maquinaria es básicamente el sol. ¿Qué espesor tiene una celda? Básicamente, la celda de una celda fotovoltaica tiene un espesor entre 100 y 500 micrones, ¿ya? Mientras que la capa de boro y la capa de fósforo de 0,2 a 0,5 micrones. Entonces, fíjense, estamos hablando de 100 a 500 en el tamaño total de la celda, pero la partecita de boro y la parte de fósforo es 0,2 a 0,5, ni siquiera es 1, ¿no? Es súper, súper delgadito. Estamos hablando de cosas más delgadas muchísimo más delgadas que una hoja de papel. Y sobre esto hemos visto también que hay una relación de corriente en voltaje, que lo vamos a ver ahora. Creo que han visto también el proceso de producción, el silicio es arena, se vuelve silicio metalúrgico, lo pasamos al silicio electrónico, se hace crecer todas los cilindros, si quieren ustedes, se texturiza, bueno, aquí se galletea, que es el cortar, digamos, en láminas, se lo texturiza, se forman las células y con las células llegamos a los módulos, creo que ahí no hay mucho secreto. Las células se van uniendo en serie o en paralelo para tener los voltajes y corrientes que necesitemos y con eso fabricamos los paneles, que en principio tenemos el módulo fotovoltaico y el conjunto de módulos es el arreglo fotovoltaico. Entonces, fíjense, las celdas las vamos juntando, las volvemos módulos, los módulos los volvemos arreglos, ¿no? Y con eso tenemos los paneles y los arreglos los podemos poner a su vez en serie o en paralelo según las potencias, voltajes y corrientes que queramos manejar. Las eficiencias que estamos manejando en el silicio monocristalino estamos entre 15 y 19.88, este es el nivel más alto de eficiencia ahorita en un panel comercial. El Ginkgo solar está con 19.88 en paneles monocristalinos. El policristalino está entre 12 y 17,5 y el amorfo está máximo llegando a 10, normalmente está en 9%, ¿no? ¿De qué depende? El anterior, bueno, hace 2 semanas cuando había la clase decía, ¿de qué depende usar monocristalino o policristalino? Más allá de la diferencia de precios, no es tan grande, fíjense, la diferencia en eficiencia, sí hay una diferencia de precios, pero casi compensa. En realidad, el monocristalino incluso sale un poquito más caro que el policristalino, pero ¿cuál es la la diferencia es el espacio. Son de bicilas, pero ellos tienen una base de casi 60, 70 kilovatios. Entonces dicen, mire, yo quisiera instalar más, o sea, mi consumo base todo el día y la noche está casi en el orden de los 60, 70 kilovatios. Y mi terraza solo da para poner 40. ¿Qué puedo hacer? Los 40 se había calculado con silicio cristalino. Entonces decir, mire,
intentaremos buscar silicio monocristalino, etcétera, etcétera, y haremos el cálculo con este tipo de celdas, ¿no? Y al final se logró instalar más de 45 kilovatios en el mismo espacio. Entonces, cuando hay limitaciones de espacio, yo digo, vale la pena la cristalina. Y cuando no hay limitaciones de espacio, vámonos con el policristalino, que además es un poquito más barato, ¿no? Pero si no hay limitaciones de espacio, policristalino. Pero si hay limitaciones de espacio, vámonos con el monocristalino, que de 2 por 1 metro, uno me puede dar 330 vatios y la misma superficie. Ese es el efecto fundamental, ¿de acuerdo? Bien, han visto la texturización con todos estos elementos para aumentar la eficiencia, y aquí vemos un poquito cuáles son las tendencias que se están dando en los paneles. Si bien tenemos ahorita una tecnología súper estable en lo que hemos visto, los paneles de silicio monocristalino, policristalino, amorfo, sin embargo, yo creo que hay 4 tendencias o 5 tendencias que son fundamentales que hay que tomar en cuenta, ¿no? La primera y más interesante, y la vamos a ver con más detallito en la siguiente lámina, son las células bifaciales, ¿ya? De fósforo-boro, que son más o menos similares a las células que tenemos en este momento. En este caso son paneles que tanto la cara que da el sol como la cara posterior son celdas que están dopadas y que pueden absorber perfectamente la energía solar. Entonces, absorben tanto por la parte que da el sol como clima, y en algunos proyectos, que esto puede incrementar hasta el 30% de potencia con la misma superficie de paneles, y se prevé que al 2022 esta tecnología pueda representar casi 1/3 de todas las instalaciones que se van a realizar. Son caras, etcétera, pero está en un proceso acelerado. Otra tecnología que es interesante es esta tecnología de triple núcleo. Es una célula, nosotros hemos visto ahorita 2 elementos solamente, digamos, el fósforo y el boro, esa es una unión, pero aquí lo que se ha hecho es utilizar otro tipo de materiales, tal que una primera capa absorbe, digamos, la luz roja, ya que está más cercana al infrarrojo. Una segunda capa absorbe la luz central, que se llama la luz verde y amarilla, que está justo en el centro del espectro visible, y una tercera capa absorbe la luz de tipo azul, que sería más tirado a la ultravioleta. Entonces es una célula que tiene 3 capas, pero tiene la capacidad de actuar en un rango más amplio del espectro solar, ¿ya? Y esto realmente es interesante porque puede además colectar energía con niveles de radiación que estén muy bajos o con luz difusa, y aún así los puede aprovechar. Entonces, estas 2 tecnologías, esta se usa bastante en temas espaciales, ya se le está queriendo bajar a temas comerciales, esta ya es comercial, pero todavía es un poquito cara, ¿ya? Después está otra línea de avance, son las células electroquímicas, donde usan rutenio, etcétera, y están utilizando colorantes, están usando elementos químicos y efectos fotoquímicos para producir energía, ¿ya? Todavía está en un proceso de desarrollo. Tenemos las nanotecnologías. Aquí, por ejemplo, se está hablando de inyectar cierto tipo de materiales en plástico, muy barato y muy flexible, que se puedan superponer. Entonces tendríamos todas estas ideas de, no sé, trajes que se cargan con energía solar, esto no sé, gracias a la nanotecnología, ¿no? Yo tengo una chamarra y el tejido que tengo absorbe la energía y la vuelve energía eléctrica, porque hay justamente nanotecnología que está inserta en las fibras de la ropa y podría convertir
la radiación solar en energía eléctrica, ¿no? Parece ciencia ficción, pero ya estamos por ahí. Y finalmente están estas células de tipo más bien que serían superficial, que son de indio, galio y nitrógeno, donde se puede absorber energía con mayor eficiencia, pero todavía están en aspectos experimentales. De todas estas, yo creo que las células bifaciales y las tecnologías de unión ya están en un proceso de fabricación más o menos estandarizada y van a entrar en aplicación comercial rápidamente. Estas otras son más experimentales, pero tienen, parece, una buena perspectiva, ¿no? Solamente como un detalle para los módulos bifaciales. ¿Qué es lo que pasa? Un módulo bifacial va a recibir primero la radiación directa. Esta cara, si quieren ustedes, va a recibir la radiación directa, la difusa, la reflejada, pero fíjense, la cara posterior va a recibir la radiación reflejada, van a recibir la radiación reflejada por el panel, la radiación reflejada por el suelo, por el albedo, y va a recibir también la radiación difusa, ¿de acuerdo? Entonces, estos elementos hacen que sea súper interesante utilizar esto. Y claro, si yo uso paneles bifaciales, lo que tengo que trabajar es el piso para tener una mayor reflectancia. Entonces, fíjense si aquí yo pongo como piso una superficie que la pinto de blanco y que puede reflejar la energía, la radiación solar, entonces voy a aumentar la capacidad de generación. Un segundo elemento que hay que tener cuidado con las bifaciales es la distancia entre las filas de paneles. Esta tiene que ser un poco mayor a la normal, porque fíjense, cuando es normal y están bien cerca, aquí cae la radiación solar y aquí hay un rebote, que es la radiación reflejada. Pero cuando esta distancia es un poquito más grande, cae la radiación solar y va a haber, cada uno de los paneles va a tener opción de tener mayor radiación reflejada. Entonces hay que jugar un poco con las distancias dentro de ciertos límites, ¿no? Otro elemento que hay que tener cuidado es el sombreado. Como estas ya son células de doble cara, entonces normalmente cuando están los paneles conectados por abajo, llevamos los cables, cableamos, están las estructuras, etcétera. Pero ahora hay que tener unas estructuras que tengan un mínimo de producción de sombras y el cableado lo mismo. Se estima que si no tenemos una buena estructura y un cableado por abajo que provoque el mínimo de sombras, se puede tener hasta el 20% de pérdidas. Entonces, fíjense, un panel bifacial me puede producir 30% más de energía, pero si yo lo instalo mal, puedo producir sombras ahora por abajo, por arriba, por todo lado, y esto me puede bajar 20% la producción de energía. Entonces, realmente hay que ser muy poderoso con el bifacial. Y finalmente, hay un tema más que es la altura. Estos paneles hay que instalarlos un poquito más altos de lo normal, por lo menos a metro y medio del piso, si es que vamos a hacer instalaciones de piso, porque mientras más alto se instale, la sombra que van a provocar es más difusa. Si la sombra es más difusa, quiere decir que va a haber mayor cantidad de energía reflejada, ¿no? O sea, una sombra muy fuerte quiere decir que esto es radiación directa y esta sombra no tiene ninguna capacidad de reflejar energía. Pero fíjense, este panel que está más alto tiene una sombra difusa, por tanto, la capacidad de reflejar del piso, de reflejar radiación solar hacia el panel es mucho más alto. Entonces, altura, sombreado, distancias, son cosas fundamentales que tenemos que ver cuando trabajemos con los paneles bifaciales. Y aquí hay una figurita rápida sobre las células de triple unión. Les decía, va a haber una que absorba el tema azul, el tema verde y el tema rojo, y aquí están las tres capas, ¿no? Entonces, esta es una capa, no sé si se logra leer, este es indio, galio, aquí tenemos galio y arsénico, aquí tenemos indio, galio, arsénico, abajo, o sea, todo lo que está al medio, perdón, arriba, la celda de arriba, la celda del medio y la celda de abajo. Entonces, con esto ampliamos el espectro de uso, de recolección de energía, y esto es súper interesante porque va subiendo también la eficiencia, y fíjense, en este caso puede subir hasta el 30% la eficiencia. Entonces, imagínense ahora, bueno, esta eficiencia sube en exposición directa, ¿no? Pero imagínense ahora una célula que además de este tipo que pueda ser bifacial. Entonces, vamos, digamos, buscando soluciones tecnológicas que son bien interesantes.
Sobre la estructura del panel creo que no hay mucho que ver, creo que Enrique también les ha explicado, hay un marco de aluminio, está la caja de conexiones, aquí están las celdas fotovoltaicas, este está encapsulado con plástico EVA, tiene un cristal encima de protección muy alta, de resistencia mecánica muy alta, y con todo esto, todo está encapsulado al vacío. Por eso no es tan fácil construirse paneles fotovoltaicos. Nosotros tenemos celdas fotovoltaicas en la oficina, algunas decenas, y las usamos para jugar. O sea, son súper frágiles, con una hojita de papel, pero que al menor descuido se te quiebra, ¿no? Pero el problema es que si las juntamos y todo lo demás y queremos que funcione bien, estas celdas se van oxidando rápidamente, entonces hay que encapsularlas al vacío. Entonces hay una serie de técnicas para lograr los paneles. Creo que ya han visto también las condiciones de esteo, que son las STC, las condiciones estándar, que son 1000 vatios por metro cuadrado, 25 grados de temperatura de celda y una masa de aire de 1,5, ya saben por qué es la masa de 1,5, y también está la temperatura nominal de operación de celda, los valores NOC, que están entre 44 y 49, cómo se calcula con velocidad de viento, metro, etcétera, que esto lo han visto también con Enrique. Han visto la curva IB de cómo se comporta un panel solar y cómo se comporta la celda solar como tal, y han visto también la curva de potencia que tenemos la corriente cortocircuito, y aquí tenemos el voltaje del circuito abierto, y tenemos el punto de mayor potencia, que es donde está la corriente de máxima potencia y el voltaje de máxima potencia, y al multiplicar los dos tenemos la mayor potencia que pueda generar un panel, y el comportamiento en general. Entonces, incluso creo que con el GeoCra les mostró, ¿no?, una simulación de la curva IB y cómo se puede manejar esto. Y creo que lo más importante en el tema de las curvas es cómo varía, ¿no? La curva, fíjense, el voltaje prácticamente no varía cuando varía la radiación solar. Cuando varía la radiación solar, lo que varía es la corriente, ¿no? Es decir, a mayor radiación solar, mayor corriente; a menor radiación solar, menor corriente, y el voltaje casi es el mismo. Entonces, quiere decir que un panel solar es básicamente un generador de voltaje, ¿no? Pero un generador de corriente con voltaje fijo. Pero cuando hay incrementos de temperatura muy altos, recién empieza a variar el voltaje. Entonces, por ejemplo, esta es la curva de un módulo a 60 grados y esa es la curva del mismo módulo a 25 grados, con temperatura de celda de 25 y de 60. ¿Qué quiere decir esto? Que menor radiación va a hacer bajar la corriente, pero mayor temperatura va a hacer bajar el voltaje, y aquí también entonces va a bajar la potencia como tal del módulo, ¿no? Entonces, mayores temperaturas me bajan el voltaje, mayor radiación o menor radiación me baja la corriente. Son dos elementos claros. Entonces, si esta es la curva nominal, fíjense, si aumenta la temperatura, reduce el voltaje. Y si baja la radiación, reduce la corriente. Este es el resumen, si quieren ustedes, de cómo se comporta un panel fotovoltaico. Esa es una curva clásica también de comportamiento para diferentes niveles de radiación. Tenemos las curvas y tenemos las potencias. Y aquí tenemos, cuando conectamos en serie, entonces estamos subiendo las corrientes como tal, los voltajes como tal, manteniendo la corriente, y cuando es en paralelo es al revés, ¿no? Mantenemos el voltaje y va subiendo la corriente. Entonces, con estas combinaciones vamos a tener el voltaje que queramos y las corrientes que queramos. Creo que han visto también el efecto sombra en estos casos, y es fatal. Entonces, una celda como están prácticamente todas las células conectadas en serie, cuando se me sombrea una celda es como tener una manguera de agua y alguien que pise la manguera. Pero la sombra es el mismo efecto de pisar la manguera con agua. Se corta el flujo automáticamente, y además se puede ir generando lo que habíamos visto en algún momento, que son estos puntos calientes, ¿no? Estos puntos calientes son justamente
puntos donde quizás en algún momento había suciedad. Entonces la suciedad ha provocado sombra y la sombra hace que se produzca un sobrecalentamiento del panel, ¿no? Hemos visto las normas, creo que Enrique ya les ha dicho que es bastante importante, no importa la marca del panel, importa que el panel cumpla la ISS 61215, eso es algo que básicamente tenemos que saber de memoria. Si el panel no tiene ISS 61215, no sirve, ¿ya? Los paneles, cuando les decía al principio de la clase que nos encontramos unos modulitos de 60 bolivianos en la cancha, no tienen 61 ni 215, ni 61 ni 6, no tienen ni el 1 de las 61, 215, ¿no? Les he dicho, lo hemos hecho que es de un metro y medio, se ha roto el marco, listo, ¿no? Entonces, si no tienen la IS 61, 215, no estamos siendo, digamos, responsables de poner un equipo que dure 25 años al sol. Ese es el efecto fundamental. Y creo que han visto también todo el tema del detalle de los 61.215. De todas maneras, la presentación en más un ratito la vamos a colgar en Classroom para que la tengan disponible ustedes, ¿no? Entonces están todos los ensayos que se hacen con los 61.215, que lo han visto también un poquito con detalle con Enrique, los golpes de temperatura, el ensayo mecánico, el ensayo, la resistencia al granizo, la torsión, etcétera, etcétera, ¿no? Y también están las normas bolivianas, que creo que también han revisado algo. Para nosotros la más importante de las normas es la norma boliviana, la NB 1056, ¿no? Bien, yo creo que vamos a avanzar hasta aquí. Hay algunas preguntas que me han hecho, porque tenía dos cositas más para hacer. Y después quedaremos, esta que sea la última lámina. En realidad nos faltan 3 láminas más, pero eso lo vamos a hacer la siguiente clase, mañana. Bien, entonces creo que hemos visto la masa de aire. Solamente quería darles esta idea de lo que es, de las unidades. Es posible que encontremos muchos mapas de radiación solar en kilojoules por metro cuadrado. ¿Ya? A veces entran ustedes a ciertas páginas, pueden buscar datos de la NASA, mapas solares de IRENA, instituciones internacionales, y encontramos que no están en kilovatios hora por metro cuadrado, sino están en kilojoules o en megajoules por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la relación entre el megajoule y el kilo, perdón, entre el vatio y el joule en realidad, ¿no? Un vatio por segundo es un joule, por tanto, un vatio hora son 3.600 joules. Esto quiere decir que un kilovatio hora son 3,6 megajoules. Entonces, si en algún lugar veo que tengo 6.500 kilojoules por metro cuadrado, ¿cuánto es esto en kilovatios hora? Solamente hay que dividir en 3.600, y sería 1,8 kilovatios hora por metro cuadrado. Entonces, este es solo un detalle para que sí ustedes entraran a buscar datos de radiación solar y los encuentran en joules. Entonces, hay que tener claro esto, ¿no? Un kilovatio, o si quieren, un vatio hora son 3.600 joules, un kilovatio hora son 3,6 megajoules, y a partir de eso pueden hacer todas las conversiones necesarias. Bien, a partir de aquí entonces vamos a ver algunas preguntitas que están en el chat. Creo que algunas ya las hemos ido contestando. Si tienen más preguntas pueden ponerlas ahora, por favor. Bueno, creo que el mapa solar tiene ya la dirección. Les he comentado que solamente tenemos mapa solar de Cochabamba y de Bolivia. La precisión es absolutamente preciso. Miren, yo creo que es tan importante el mapa solar que oficialmente el Viceministerio de Energía lo utiliza en la página web oficial. En todos los informes que se hacen sobre Bolivia de potencial solar se pone este mapa solar como referencia, por tanto, digamos que es información oficial del Estado boliviano, ¿de acuerdo? Y coincide de muy buena forma con otras bases de datos como la NASA, ¿ya? Si hay algún proyecto, me dicen
que esté calculando radiación solar en el ámbito. No sé si habrá algún proyecto, pero sí sé que hay la Universidad Mayor de San Andrés y posiblemente la UPEA también tienen radiómetros y están tomando medidas. Entonces, lo que habría que ver es si estas medidas están siendo utilizadas y se van a convertir en algún mapa solar o algo del ámbito, ¿ya? Pero tanto la UPEA como la Universidad Mayor de San Andrés están midiendo radiación solar, ¿ya? Bueno, creo que lo del rendimiento ya hemos aclarado. El rendimiento fundamentalmente de las celdas se expresa en el área efectiva de los módulos, y a mayor rendimiento, entonces necesito menor área efectiva y por tanto es mucho más interesante, ¿no? ¿Qué tan costosos son los módulos bifaciales en comparación con los módulos normales? A ver, he estado buscando costos y están básicamente un 30-40% más caros que los módulos normales, ¿ya? Entonces, para instalaciones pequeñas y cuando tenemos espacio suficiente no hay ningún problema. Pero si queremos hacer una instalación grande, etcétera, ahí habría que ver cómo mejorar esto. En muchos casos están utilizando los módulos bifaciales en combinación con trackers de un eje o dos ejes. En esos casos, la rentabilidad se eleva muchísimo más, pero sin trackers no vale la pena. Y para Bolivia, hemos asesorado un trabajo de tesis con la UPB justamente para ver la rentabilidad de los trackers. Y realmente en Bolivia, a menos que el terreno fuese caro, pero el terreno es tan barato que es más fácil poner más paneles solares que poner un tracker. ¿De acuerdo? No vale la pena. Solamente cuando tenemos limitaciones de espacio. Y en ese caso, quizás los bifaciales podrían ser interesantes, ¿no? Otro dato, ¿qué significa, qué significa data, STC y MMC? Ya, bueno, la data son los datos, el STC son las condiciones estándar de testeo, y las NOx son las condiciones para la temperatura de funcionamiento nominal de las celdas. Esto quiere decir, es hacer pruebas más o menos con celdas a 49 grados, 45, 49 grados centígrados, mientras que las STC es para testear los módulos con 1000 vatios por metro cuadrado, 25 grados de temperatura de celda, etcétera, etcétera. En las NOx incluso se permite, se necesita una velocidad de 20 kilómetros por segundo aproximadamente. Dice, ¿podríamos con usted encontrar los datos de radiación solar en la página de la NASA? Sí, no hay problema. No ahorita, pero mañana quizás lo primero que podemos hacer es entrar a la página de la NASA rapidito y les muestro los datos de la NASA, no habría problema. En cuanto a la calidad y procedencia de los paneles, ¿cuáles son los más recomendables? Canadiense, alemán, sueco. Cualquiera que tenga IS 61215. Si no tiene IS 61215, puede ser panel alemán, no sirve. Entonces, además, si ustedes se fijan, casi todos los productos, incluso los paneles americanos, españoles, qué sé yo, en su gran mayoría los están fabricando en la China. O sea, es una franquicia de fabricación, los fabrican en China y los vuelven a llevar a Alemania y les ponen el sello alemán, ¿ya? Entonces, más importante que el lugar es la norma. Si cumple la IEC 61215, el panel está al mismo nivel, sea chino, alemán, americano, canadiense. No cumple la 61215, no sirve. Eso es lapidario, ¿de acuerdo? ¿La grabación de esta sesión va a estar en el Classroom? Sí, evidentemente, terminamos esto, se espera un momento, Marcelo tiene que renderizar la grabación para que no sea demasiado grande y la va a subir al Classroom. Dice, ¿es verdad que los paneles monocristalinos calientan más que los policristalinos? No, pero no tengo ningún dato de que los monocristalinos sean más calientes que los policristalinos, ¿no? La temperatura de celda fundamentalmente quizás va a depender del color, si quieren ustedes, y quizás ahí pueda calentar un poquito más, pero no es algo que sea apreciable. En realidad, lo que importa cuando un módulo se calienta es justamente estas condiciones, las STC,
con las que se testea, y las NOC, que son las temperaturas a las cuales tiene que funcionar el panel. Entonces, con estos dos valores, los paneles tienen que estar estandarizados. Y justamente la IS 61215 prevé que los paneles, tanto policristalinos como monocristalinos, cumplan estas condiciones, de tal manera que no hay nada que nos diga que el policristalino o el monocristalino sea más caliente y por tanto menos eficiente que el policristalino. Fíjense, al revés. El monocristalino tiene mayor eficiencia que el policristalino para igualdad de condiciones, ¿no? Por naturaleza, un panel fotovoltaico es generador de tensión y cuando se convierte en generador de corriente es beneficioso o dañino para un panel. A ver, la variación de la corriente solo depende del nivel de radiación solar. Ahí en realidad es un generador de voltaje constante, con corriente variable. ¿Cuándo varía el voltaje? Cuando más bien varía la temperatura. Entonces, varía la temperatura de celda, sube la temperatura de celda, y en ese momento se puede mantener la corriente, pero va a variar el voltaje. Son los únicos dos casos en los cuales, ¿no? Ahora, esto ni es beneficioso ni es dañino para el panel. En realidad es un problema de eficiencia, afecta la eficiencia. Si baja la radiación, se produce menos corriente y afecta la eficiencia. Si sube la temperatura por encima de ciertas condiciones, baja el voltaje y afecta la eficiencia. ¿Por qué es mejor instalar paneles en el altiplano que en el trópico? Porque, digamos, para iguales niveles de radiación solar. Simplemente, por ejemplo, porque en el trópico la temperatura ambiente es menor y el panel va a funcionar, si quieren ustedes, entre comillas, refrigerado. Por eso es que se dan unos valores increíbles de producción de energía fotovoltaica, incluso a veces por encima de los valores nominales. Nosotros hemos probado, tengo un panel de 60 vatios nominal, lo pongo al mediodía, al sol en Oruro, en Uyuni, en el Altiplano de La Paz, aquí en Bolívar, en Cochabamba o en Arque o en Tapacarí, y me está dando 63, 65 vatios, es decir, está por encima de la nominal. ¿Por qué? Porque primero tengo un nivel de radiación mucho más alta, la masa de aire es menor, etcétera, pero también porque la temperatura ambiente es baja y hay un vientecito que sopla y eso me refrigera el panel y automáticamente se produce más energía, ¿no? Entonces, eso está. Otra pregunta, ¿habrá algún texto guía para este módulo para ir estudiando? Sí, pero los textos guía van a estar más para la parte ya como tal del cálculo, no para esta parte introductoria, sino para la parte del dimensionamiento y para la parte del mantenimiento y todo eso. Tenemos dos textos que van a estar con ustedes y cuando hablemos de sistemas fotovoltaicos de tercera generación, también vamos a tener un tercer texto ahí que lo van a tener como referencia. Son manuales que los hemos trabajado en la oficina y que estamos terminando de digitalizarlos para ponerlos a disposición de ustedes, porque en muchos casos tenemos solamente las copias impresas. Entonces, en este momento los estamos terminando de digitalizar. Última pregunta, dice, ¿los paneles, tanto monocristalinos o policristalinos, pueden trabajar de la misma manera tanto en La Paz como en Santa Cruz o hay alguna diferencia? Ninguna. Pueden trabajar en cualquier lugar, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, sea mono o sea poli. Lo que importa es que los paneles tengan IS 61215 en primer lugar y segundo lugar que no haya limitaciones de espacio. Les digo, la única razón por la cual yo usaría monocristalinos en cualquiera de estos lugares es porque me falta espacio. Pero si no me falta espacio, pondría policristalino porque es más barato, ¿no? Ya, la eficiencia es más bajita, pero esa falta de eficiencia la compenso con más paneles y al final tengo el mismo rendimiento que necesitaría a menor precio. Es decir, no tendría una diferencia apreciable. Bien, creo que hemos terminado de responder todas las preguntas. Si no hay ninguna más, yo quisiera nada más agradecerles nuevamente por haber participado otra vez en este taller y creo que vamos a quedar entonces básicamente aquí, ¿no? Les voy a dejar de compartir ya la pantalla, espero no haberlos cansado demasiado
reflexionen sobre la primera parte, sobre la transición energética y sobre las necesidades que tenemos de cambiar el modelo energético. Fíjense que hay un campo inmensamente grande para el tema de la energía solar en Bolivia y en general esto va a ser un boom en todas partes y creo que todos los que sigan este camino de energía solar van a tener nomás bastante trabajo por delante. Ya vamos a estar comentando esto un poquito más los siguientes días. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y nada, buenas noches, hasta mañana. Muchas gracias, Inge, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.